Bueno, a un par de días de que se acabe el mercado de fichajes y que todo apunte que aquí no va a pasar absolutamente nada pese al jueguito de Mbappé, vamos a comentar unas cosas que a mí me han llamado mucho la atención y que espero que a ustedes también, que lo disfruten conmigo y nada, por supuesto, lo de siempre, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y pues nada, vamos a comentar varias cosas bastante interesantes. Me gustaría empezar hablando de que esta mañana se ha publicado que Ansu Fati está negociando una posible salida al Tottenham Hotspur. Y bueno, realmente he querido comentar esto por algo bastante interesante y se trata del trato que le da el Barça a sus estrellas. Me llama mucho la atención que hace no tanto Ansu Fati era considerado el 9 Messi, de hecho le dieron el 10 de Messi a este hombre para que hiciera lo que venía haciendo, que bueno, era demostrar que parecía tenía un futuro y un talento espectacular y ahora bueno, el chico se ha tenido que o va a intentar marcharse todo aparenta al Tottenham debido a las intensas presiones que está sufriendo desde el club. Qué vergüenza me daría a mí definitivamente que de esta manera se solucionaran los problemas en el Real Madrid. Hemos criticado muchísimas veces, yo también, la pasividad que había tenido el Real Madrid hasta esta temporada para sacar a sus futbolistas, entre comillas sacar. Y bueno, esta temporada sí ha salido, lo han hecho de una manera correcta, lo han hecho bastante bien. Pero definitivamente creo que este tampoco hubiera sido la solución y tampoco me hubiera sentido contento de que lo hicieran de esta manera. Mucha suerte para Ansu Fati, que yo definitivamente me parece que es un gran futbolista. Ojalá pueda salir de ese bucle porque por mucho de que haya sido la amenaza del Real Madrid para los clásicos y de la máxima estrella del máximo rival, creo que no le podemos desear mal a absolutamente nadie. Otra de las cosas que vamos a hablar rápidamente es algo que se está comentando. Por ejemplo, José Félix Díaz comentaba que el Real Madrid sí se había planteado el fichaje de Harry Kane, pero que inmediatamente habría sido desestimado por su edad y por el supuesto alto coste que esto iba a traer, según lo que ellos comentan. Me parece ridículo, de verdad. Y creo que el ejemplo claro lo tenemos en el Bayern de Múnich. Ahí está, ya es el futbolista que más en creo que 2 jornadas apenas goles ha producido en la Bundesliga. Creo que todos sabíamos que esto era una ridiculez, una vergüenza más de filtrar por Florentinos a José Félix para intentar tapar la austeridad que a mí me parece bien. Yo tengo que reconocerlo. A mí me parece muy bien que esto lo manejen de una manera prudente, pero creo que el fichaje de Harry Kane creo que es una absoluta estupidez y no tiene ningún tipo de sentido. Definitivamente convencerán a los más tontos, pero a mí este tipo de argumentos no me convencen. Otra de las cosas que ha salido en el diario Marca que me ha parecido interesante es que, bueno, en las últimas horas conocimos que Jordi Alba dejaba la selección española de fútbol y, bueno, se está hablando de que el posible relevo para la titularidad que había dejado el exfutbolista del Barcelona podría ser para Fran García. Bueno, me alegra mucho por Fran, realmente ustedes conocen mi opinión acerca de Fran García, saben que es un futbolista que me genera ciertas dudas y que creo que todavía tiene mucho margen de mejora, ojalá que sea así, porque hay cosas que sí me preocupan firmemente, pero también es cierto que me alegra mucho por él y que bueno, ojalá que le vaya muy bien en esta etapa, le ha cambiado la vida prácticamente que en un año puede ser titular de la selección y bueno, está siendo absolutamente titular en el Real Madrid, va a volver Ferland Mendy, creo que para el próximo partido, pero me cuesta creer que Fran García con sus carencias lo vaya a hacer peor que Ferland Mendy y eso creo que va a quedar demostrado en el terreno de juego en las próximas fechas. Vamos a cerrar esto hablando de un poco de lo que está sucediendo en el tema de Kylian Mbappé porque sabíamos y sabemos que estas horas que vienen van a ser muy intensas. Lo que hemos conocido en las últimas horas es que el PSG está apretando por Bradley Barcola, que es un futbolista que creo que juega en el Olympique de Lyon o juega en el Olympique de Lyon. Tiene otros fichajes en mente, lo de Gonzalo Ramos ha hecho una cantidad de fichajes impresionantes y por supuesto mucha gente está asociando esto a una posible salida de Kylian Mbappé, de que no quede las mismas teorías de siempre. Y todo esto también hay que hacerlo o hay que juntarlo con un enigmático mensaje que ha publicado el francés en sus redes sociales en el que comparte una canción a través de Spotify, creo que lo hace, la canción la canta David o algo, Dave, algo así, un hombre que no tengo ni idea de quién es, pero lo llamativo de todo esto es que el hombre Mbappé, la letra de la canción dice, soy un top boy
fichaje caro. Y si nos vamos un poquito más específico a lo que dice la canción, dice como Moisés Caicedo en Londres, que por cierto, fichaje absolutamente de locos del Chelsea. Y también esto lo ha juntado, lo ha compartido en un pantallazo, ha compartido la history con un emoji de una bomba, dos manos cerrando un trato y una llama encendida. Ahí es lo que ha compartido Kylian Mbappé, además de un corazón blanco y un dedito señalando al cielo. A ver, es evidente que nuestro amigo hoy amaneció juguetón. Es evidente que a este hombre le gusta estar en el centro de absolutamente todo. No tengo ninguna duda. Le gusta estar en el centro de atención en cada vez que puede. Y el mensaje, pues creo que es bastante claro. Creo que es para seguir que se siga hablando de él. Lo ha conseguido conmigo al menos. Y realmente no me sorprende. Me sorprende realmente poco. Pero no creo que ni el fichaje del Barcola ni la historia de Mbappé vaya a hacer gran diferencia. Y quiero decir esto porque estamos viendo cómo José Félix Díaz, periodistas afines a Florentino Pérez, han estado filtrando que no va a haber ningún tipo de refuerzo. También se está hablando de que el Real Madrid no se plantea hacer ninguna oferta por Kylian Mbappé en estas últimas horas del mercado, cosa que por cierto yo estoy totalmente de acuerdo, tengo que reconocerlo, porque si ya no hiciste absolutamente nada en lo que va de mercado, ¿por qué hacerlo en este momento? O sea, ¿a qué? ¿A exponerte a quedar en ridículo nuevamente? Me parece que en esa decisión del Real Madrid es bastante sabia. Creo que lo hacen de una manera correcta. Y pues particularmente eso es lo que me lleva principalmente a pensar de que aquí no va a pasar absolutamente nada ya. Ya creo que hoy sí he quedado totalmente abatido. Y pues tengo que reconocer una cosa. La única posibilidad de que yo vea de que aquí vaya a suceder algo es que llegue el Paris Saint-Germain, le llegue toda esta información que está filtrando el Real Madrid de que no va a ser ninguna oferta, que se acuerden que Florentino dijo que lo ficharía gratis la temporada que viene y ellos mismos vayan en las últimas horas del mercado con una, mira, te lo llevas por esto, no estoy dispuesto a perderlo gratis, pero como también en las últimas horas hemos estado escuchando que esta gente está convencida de que pueden volver a negociar un contrato con Mbappé, pueden volver a convencerlo, creo que es lo que me ha dejado muchísimas dudas. Repito, todas las informaciones van de la mano de que este hombre se va a acabar quedando, todas las informaciones van de la mano de que no va a pasar absolutamente nada. Lo de la renovación pues ya se verá, pero en principio el próximo 1 de septiembre, cuando cierre el mercado, todo parece indicar que Mbappé permanecerá en el Paris Saint-Germain. Me sorprendería mucho que pasara algo, pero repito, no me sorprendería del todo debido a que esta novela que ha protagonizado Kylian Mbappé con estos dos clubes, lo único que nos ha hecho es traernos sorpresas. Así que ya veremos cómo acaba la cosa, pero repito, a día de hoy yo soy bastante pesimista. Creo que el Real Madrid hace bien, pero no sé. Creo que lo que ha hecho mal es la planificación deportiva en cuanto a la delantera. Y creo que hace bien en no ofrecer nada al tema del Paris Saint-Germain. Repito, no voy a esperar absolutamente nada porque hay una frase que creo que dice, si nada nos emociona, nada nos decepciona. Así que yo voy a esperar tranquilo que cierre el mercado y pues nada, toca apoyar el club. Voy a seguir criticando la gestión de Florentino Pérez en el aspecto de la delantera. Pero nada, hay que seguir apoyando el equipo, que al final es lo único que nos va a quedar cuando cierre toda esta película. Espero saber su opinión en los comentarios y que hayan disfrutado de este video. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.